Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que ya quedó. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Los que se vayan integrando, hoy estamos en lunes 24 de octubre, estamos en vivo. Ya sé, después de muchos días, 2 semanas que no nos conectamos, los que se vayan conectando, bienvenidos. Y los que van a ver la transmisión posteriormente, pues sean bienvenidos. Estuvimos 2 semanas fuera, una porque estuve de viaje, otra posteriormente porque fue cumpleaños de uno de mis hermanos, de hecho de Paquito. Los que lo vieron y lo conocieron y todo, pues fue cumpleaños de Paquito. Entonces, bueno, pues estamos ya en contacto con todos ustedes. Nos habíamos quedado concluimos el paso 8 y vamos a empezar el 9º paso. Entonces, bueno, pues un gusto estar con ustedes, un gusto estar aquí, poder coincidir nuevamente y aplicar un poco o conocer un poco la literatura. Iniciamos la sesión del día de hoy con el minuto de silencio, minuto de meditación, que nos habla un poco del estar aquí y en estos momentos. Entonces tenemos un minuto de meditación y posteriormente iniciamos con nuestra reunión. El que no haya terminado puede continuar. Pues vamos a iniciar. Las 2 semanas anteriores habíamos concluido con el paso 8, en donde hablaba sobre hacer una lista de todas aquellas personas a las que habríamos dañado, o las personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. El 9º paso habla de reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica prejuicio para ellos o para otros. En algunas traducciones o en algunas versiones de los 12 pasos decía reparar el daño siempre y cuando no causaras un daño mayor. De hecho lo menciono un poco en algunas literaturas así. Entonces, bueno, pues vamos a aterrizar, porque en el 8º paso es cuando nosotros empezábamos a hablar de la palabra perdón, sobre todo en el perdonar a las personas que te han dañado, pero estos 2 pasos hablan un poco sobre el identificar el daño que te causaron. Yo recuerdo que en una ocasión estaba escuchando una prédica, lo había dicho hace tiempo, que él decía, pues levanta la mano aquellas personas que han dicho algo, han hecho algo sin la intención de querer causar una molestia o un dolor en alguien, pero después se dieron cuenta que el comentario o la acción dañó a alguien, ¿no? Y levantas la mano. Y luego decía la persona, ¿y esa acción o esas palabras que dijiste fue con la intención de dañar? Levante la mano quién lo hizo con la intención de dañar. A lo mejor algunos levantaron la mano, pero en ese punto yo dije, pues no. Fue un mal comentario, fue una mala acción, fue una mala decisión, pero nunca fue tomado en la intención de sí, me lo voy a fregar. No. Y él decía, ¿y qué te hace pensar que las otras personas, cuando te han dañado, lo hacen con la intención de fregarte? ¿Qué no será que tú te lo has tomado personal o que tu ego se siente lastimado? Y que tendrás que llegar, para llegar a este paso del 8º, en donde dice, haces una lista de las personas que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño. Hay una diferencia entre el 8º y el 9º, y creo que tiene que ver con el empezar a hacer un poco de conciencia y darnos cuenta del daño que hemos causado. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Tal vez nos preguntemos, ¿qué significa haberle causado daño a otras personas? ¿O cómo es el daño
que nosotros le hemos causado a otros. Para definir en una forma práctica la palabra daño, podemos decir que es el resultado de instintos que chocan y que causan a alguien prejuicios de orden físico, mental, emocional o espiritual. Así es que este paso te dice, podemos identificar el daño. ¿Cuál es el daño que yo tengo que evaluar que le causé a otros o que primeramente siempre lo hemos visto que nos han causado? Pero en esta lista, creo que cuando tú hablas del daño que te causaron a ti, es un poco del si alguien te ofendió, si alguien te lastimó, si de algo sufriste. Pero aquí dice, para definir la palabra daño, nos vamos a concentrar en este tipo de prejuicios o dolor que causaste. Dolor físico, dolor mental, dolor emocional o dolor espiritual. ¿Cuál es el dolor físico? Pues creo que ese es bien fácil de identificar. Cuando hay una discusión, o cuando hay, más bien, cuando hay golpes. El dolor físico es bien sencillo. El dolor mental, yo hace tiempo publicamos una página una frase en la página de 500 metros que decía, si tú vives con una persona que es ansiosa o que no tiene un buen manejo de sus emociones, no te duermas sin haber llegado por lo menos a darle paz en una discusión. Porque tú sí te podrás dormir tranquilamente, pero la otra persona vivirá un tormento toda la noche. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Me va a dejar? ¿Se va a quedar? Ese es el dolor mental que tú puedes causar con otra persona. De hecho, habrá personas que disfrutan poner locos a los otros, ¿no? Inclusive en el cuestión mental, e inclusive dice el daño emocional. Cuando yo a través de mis palabras o mis actos, emocionalmente a la otra persona le estoy causando un daño. Y yo creo que estos dos van de la mano, el daño mental y el daño emocional, inclusive el daño espiritual, porque así lo menciona aquí. Yo no puedo matar el espíritu de alguien, no se puede, eso estoy completamente convencida y segura. Yo no puedo matar tu espíritu, pero yo sí puedo hacer que te apagues. Y creo que si lo interpretamos en cuestiones espirituales, y lo decíamos hace algunas sesiones, el cuerpo está dividido en 3 dimensiones. Cuerpo, materia, todo lo que es tocable de un cuerpo, la mente y el alma o el espíritu. Aquí el paso está diciendo, tú puedes haber dañado físicamente el cuerpo de alguien, mental y emocionalmente y espiritualmente a alguien. Y fíjate cómo AA, o por lo menos los pasos, sí nos dan sí nos logran ver que el ser humano tiene estas 3 dimensiones. Yo puedo dañar físicamente a alguien, te puedo llegar y te puedo pegar. Inclusive el daño físico, creo que tiene que ver mucho con, hay aquellas personas que al reparar el daño o al pedir perdón, porque empezamos en este proceso de pedir perdón, yo tuve una persona que llegó conmigo a terapia y me decía, es que sabes qué, Rebe, o sea, una vez mi papá me puso una golpiza, una tal golpiza que duré 3 días renqueando o no me podía sentar, era tantos los golpes que me dio, y lloraba, y la persona lloraba y lloraba cada vez que me lo platicaba en sesión, y yo le decía, güey, pero ¿a qué edad te pegó? No, pues tenía como 7, 8 años, tienes casi 40, o sea, y todavía te duele ese daño. ¿Cómo vas a reparar ese daño? Porque, ojo, hay una parte en los pasos anteriores que se supone que ya trabajamos, que nos habla del resentimiento. Cuando haces yo creo que de los pasos más complicados, el 4º y el 5º para mí son los más complicados, el 6º y el 7º es un autoanálisis todavía, pero este paso, el 7 y el 8, hacer una lista de los daños y pedir perdón directamente a las personas que dañaste, o aquí ya no tiene que ver con los que te dañaron, y ahorita lo voy a aclarar. Yo voy a dar un ejemplo de este chavo. A él su papá le pegó mucho cuando era chico. Antes nosotros nos tocaron padres que no eran de dialogar, eran de dar cachetada, de golpearte, de regañarte, de amenazarte. Pero a él le tocó un papá que le pegó mucho de chico. Mucho, o sea, todos sus recuerdos eran golpizas,
en su percepción. No te sabría decir si eran golpizas o no, pero él lo recordaba como golpizas y un padre muy violento. Y entonces yo le decía, pues tienes que reparar el daño con tu papá. Y él decía, ¿cómo, Rebeca? Pero si él fue el que a mí me agredió, él fue el que me golpeaba, él me tendría que pedir perdón a mí. Pero tu papá nunca lo va a hacer. Tú tienes que reparar el daño con tu papá. Y de hecho yo estaba haciendo como este autoanálisis, bueno, está mal escrito, pero les voy a decir los pasos para reparar el daño. Lo estaba haciendo en el proceso que yo he tenido. Luego, si se los pongo así sucios, pero si, ay, ¿sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver. Y aparte los estaba escribiendo en el carro porque estaba escuchando algo. ¿Cómo yo voy a reparar el daño? Primero, tengo que entender, porque el paso 8 dice que haz una lista de los que te dañaron. El paso 9, que es el que estamos empezando, dice, ve y repara el daño siempre y cuando te sea posible. Siempre y cuando no causes un daño mayor. Y lo que tenemos que entender es que te tienes que llegar a tal punto de hacer consciente que aunque tú digas que eres la víctima, hay un daño que reparar. Porque aunque tú fuiste el que golpearon, el que ofendieron, el que te engañaron, el que te traicionaron, tienes que reparar un daño primero contigo y después con la otra persona. Entonces, yo estaba meditando en esto y decía, ¿cómo yo aprendí a reparar los daños? Y voy a hablar igual, como le decía este chavo, de mi papá. Inclusive mi papá no está, pero también puedo hablar de mi mamá, de mis hermanos, inclusive hasta algunas parejas que tuve. Lo primero, el primer punto que yo identifiqué es que yo tenía que tener la escena que me causó daño. La que tú quieras. Tú trae a la mente a alguien con quien tengas un daño o te haya dañado o tú quieras repararlo. Tu pareja, un ejemplo, ¿no? Yo con mi pareja es que siento que me dañó. No ha sido comprensiva, es una persona indiferente, no sé. Yo voy a reparar el daño, ¿sí? Pero yo me siento ahorita que yo soy la dañada, yo soy la ofendida. Yo estoy esperando que el otro venga y me pida perdón. Olvídate de eso. Tienes que entender que vas a reparar en ti, no en el otro, en ti. Yo soy la que carga ese daño. Yo voy, como le dije mucho tiempo, si yo estuviera esperando que un día mi papá llegara y me pidiera perdón, yo estaba platicando con un amigo y le decía, es que ¿sabes qué? Yo tenía muchos pedos y lo he hecho con mi hermano. O sea, él ni al pedo me hacía en la vida en muchas cosas y siempre ha dicho que me quiere y yo lo decía abiertamente, pero yo no. Yo tenía muchos conceptos o muchas ideas tontas, que lo querían más, que él era triunfador, que él tenía suerte, que él estudió, que esto. Pero eran problemas míos, de mi mente, de mi autoestima, eran míos los problemas. Y entonces yo decía, primero identifica a la persona, tu hermano, tu pareja, tu papá, tu mamá, un compañero de trabajo, que son los que más nos pueden hacer sufrir y patinar, ¿sí? Identifica el daño. Mi pareja, voy a hablar, que creo que es muy común para muchos. Mi pareja. Estoy enojada con mi pareja, estoy resentido con mi pareja, estoy esperando que mi pareja venga y hable conmigo. Como este chavo, mi papá me golpeó mucho tiempo, entonces, yo tengo todo, si yo veo los elementos, toda la justificación y todo el derecho para decir que mi papá me dañó. Perfecto, ya identificaste la escena, ahora, siguiente escalón, tienes que llegar al entendimiento. ¿Cómo se dio ese daño? Entender la problemática, no busques la justificación, identifica la problemática. Tengo una pareja no cariñosa, tengo una pareja neurótica, tengo una pareja alcohólica, tengo una pareja o tengo un hijo, tengo un papá violento. Pero después del entendimiento viene lo que yo identifiqué como la comprensión. Primero tengo que entender el daño que me causaron. Y luego tengo que llegar al punto de comprender el daño de la persona o las razones por las que lo ha hecho. Y eso te va a llevar como otro escalón que yo identifiqué. No sé si sea el orden, yo así lo viví. Y después de la comprensión, bueno, pues, ojo, comprensión no es justificación, ¿eh? Comprendo sus actos, trato de comprender por qué lo hace, por qué la persona actúa así.
cuéntame, o por qué la persona tiene esa forma de pensar, por qué se le formó así su personalidad, por qué es tal, por qué mi papá, voy a dar el ejemplo entonces, yo identifico la escena, yo no tuve un papá cariñoso, ok, la entiendo. Después llego al punto de la comprensión, ok, tengo que separar el que no tuve un papá cariñoso y comprendo el daño que ha causado en mi vida. Que yo a lo mejor no haya sido cercana, que me hizo falta un papá como veo con otras personas que platicaban, tenían confianza, que de chica tenía miedos, trato de entenderlo y después me va a llevar a otro escalón, que yo veía la escena, que era como la compasión, o yo diría más como lo que se le llama en el contexto religioso misericordia. O sea, yo empiezo a ver las carencias o las miserias del otro. Entendimiento, comprensión, compasión o misericordia, yo diría. O sea, ahí fue donde yo llegué al punto, bueno, pero ¿por qué mi papá no es cariñoso? Y déjame conocer su vida, de dónde viene, por qué se hizo así, la cadena que él viene arrastrando. Ya no solo me voy a quedar en el daño que me causaron a mí, sino entender, comprender y tener esta parte misericordiosa o compasiva. ¿Por qué el otro no tiene la capacidad de abrazarme? O inclusive te diría, cuando tú viviste una infidelidad, entiendo la acción del otro, trato de comprender su actuar y después trato de tener misericordia con su actuar. Entender la otra parte. Y eso te va a llevar al siguiente paso, que es el perdonar. Y después de perdonar viene la aceptación. Acepto el daño que me hicieron y después de la aceptación yo la noté después como la liberación. Tú identifica en cuál estás atorado, porque creo que a mí me costó muchos años entre la comprensión y la compasión o la misericordia. Porque hay una parte de víctima de todos nosotros. Y mientras tú no aceptes ese actuar del otro, cuando tú no conozcas, ok, yo estoy resentido con mi pareja, pero ya conoces su actuar, su vida, cómo piensa. Mientras tú no llegues al punto de la comprensión y la misericordia o la compasión, no vas a poder perdonar. Porque entonces tú eres juez. Y aquí dice, porque me falta la otra parte, para definir en forma práctica la palabra daño, lo vamos a reducir en este orden: físico, mental, emocional y espiritual. Tú puedes decir, mi pareja es infiel o tiene un vicio. A mí me daña emocionalmente y mentalmente y espiritualmente, ¿no? Me deprime, me pone pinche loca pensando pendejadas y espiritualmente ando todo apagado, sin luz, sin vida. Y ahí es donde yo diría, está perfecto. Estás en la parte del entendimiento y a lo mejor de la comprensión del daño que te causaron. Para que tú llegues a la compasión o misericordia, entonces ahí sí yo te diría, pero así como tú dices que él te ha dañado emocional o mental o espiritualmente, ahora dime lo que tú le has hecho al otro. Para que el otro actúe de esa forma, algo tenemos que haber sido responsables nosotros. Para que tú llegues al punto del perdón y la liberación, aunque tú creas que eres la víctima, dice, vas a ir a reparar el daño. Y a lo mejor, a mí me llegó un punto, yo llegué y le pedí perdón a mi papá. Yo le dije a este chavo, ve y pídele perdón a tu papá. No, Rebeca, pero si él es el que me daba las golpizas. Sí, güey, él te dio muchas golpizas. Pero cuando tú fuiste joven, adolescente y adulto, ¿cómo lo trataste tú? Y entonces este chavo me acuerdo que se fue reflexivo y a la siguiente sesión le dije, haz una listita de todo el daño que tú le causaste a tu papá, físico, mental, emocional y espiritualmente. A lo mejor tú nunca le pegaste a tu papá como él te pegó a ti de chico, pero emocional, mental y espiritualmente, ¿tú cómo lo has de haber dañado? Analízate. Y entonces, después él llegó y le dije, haz una lista, pero no te quedes en tu papel de víctima. Analiza tú cómo lo has de haber dañado. Y entonces él, le dije,
fríamente. Dicen que este programa tienes que ser tolerante con los otros y duro contigo. Y entonces le dije, haz una lista. 13, 14, 15, 16 años hasta la fecha. ¿Tú cómo has tratado a tu papá? Porque él estaba todavía en el papel de yo fui bueno, yo lo traté, yo lo tolero. Pero yo creo que para llegar a ese punto necesitas tener tanta humildad. Recuerda que ya pasamos por los pasos anteriores, que son los defectos de carácter, y reducir totalmente tu ego, tu soberbia, para que puedas ver el daño que tú también puedes causar. Y entonces me acuerdo que él llegó y le dije, observa a tu papá, entiéndelo, compréndelo. Voy a hablarlo en contexto religioso. La religión dice que tener misericordia con el otro es amar su pecado, amar sus miserias, amar lo peor del otro. Amas lo peor del otro. Y haz una listita de tú cómo has sido con tu papá. Sí, tu papá te chingó, tu papá te dañó, pero ahora dime tú qué has hecho. 13, 14, tu etapa de rebeldía. A lo mejor las veces que tu papá te quiso hablar y tú, ¿cómo le contestabas? Porque no has llegado al punto ni de la comprensión, ni de la compasión, ni de la misericordia. Mucho menos vas a poder dar el perdón y mucho menos vas a poder aceptar el daño que te hicieron y mucho menos te vas a liberar. Estás atorado en algo. Y entonces después él llegó y me dijo, híjole, Rebe, ¿sabes? Me llegaron como escenas en esta semana, ok, yo les decía, cállate y observa a tu papá, lo que habla, por qué lo habla, quítate ese dolor y acércate al que te dañó. Como en algún punto, hasta por muy descabellado que te suene, a mí la persona que me violó era un círculo muy cercano de mis papás. Inclusive el paso lo dice. Tú vas a reparar el daño siempre y cuando no causes un daño mayor. Yo no me acerqué a esta persona, pero viví el proceso del entendimiento, de la comprensión, de la compasión y la misericordia. Dije, ¿cómo puede ser un señor de 40 y tantos años con una niña de 9, 8 años? ¿En qué puta cabeza cabe? Pero pasó y tendré que llegar al punto de tener compasión por esa persona que me dañó, porque lo hizo. Tal vez muchos años me sirvió de víctima, muchos años me sirvió para seguirme quejando, pero tendría que llegar a ese punto, tener compasión por lo que el otro hace o yo le permití hacer, para después llegar al perdón, porque sí llegué a ese proceso de, ok, si me lo hicieron, si pasó, si lo viví, pero te perdono. No lo quiero cargar, no me quiero atorar en esto. Yo te puedo decir, pues es un señor que yo tenía 8 años y él tenía, pues era de la edad de mi papá. No te sabría decir cuántos años. Pues yo diría unos 40 y tantos, creo. Y llegó un punto en que cuando yo lo viví, yo decía, ok, suéltalo. Cuando lo vives con una pareja, si te causaron dolor, yo creo que ese proceso de, entiende con lo que estás dañado o resentido. Hay gente que está enojada con la pinche vida, que está enojada con el mundo, que está enojado con Dios, que está o sea, entiende la escena del daño que tienes. Inclusive yo te diría, haz una listita como lo dice el paso. Identifica el daño físico, mental, emocional o espiritual. Tiene que ver con cosas diferentes. Aunque la parte mental y emocional creo que van de la mano, porque las emociones generan pensamientos y viceversa, los pensamientos nos generan emociones. Redúcelo entonces en físico, mental, emocional y espiritual. Y aunque tú digas, mi principal conflicto cuando yo estaba en esta parte del proceso con las personas que lo vivía, le decía, güey, pero yo ¿cómo puedo dañar espiritualmente a alguien? No mames, no se puede. O sea, yo no puedo matar el espíritu de alguien, ¿no? Y una vez en una escena me decían, güey, cuando tú eras niña y alguien llegó y te dijo, niña fea, niña gorda, ¿no te ha dañado toda la vida? ¿No es un daño espiritual? ¿No es un daño emocional? ¿No es un daño mental que lo vienes arrastrando? Y yo, pues sí, pero es un trauma, por eso, pero es un daño a tu espíritu. Cuando tú llegas y le dices algo,
la parte espiritual, yo siempre lo veo así como que es esa parte luminosa que todos tenemos. Tú has hecho acciones, has dicho palabras que has apagado a esta persona. Tú puedes dañar espiritualmente a alguien y puedes dañar a alguien físicamente, que eso ya es muy obvio, cuando hay violencia, golpes, pero el daño emocional o el daño mental, creo que es el más cañón que hemos vivido. A mí me han tocado personas que llegan a terapia y me decían, Rebeca, mira, mi papá nunca me pegaba, pero con sus palabras, no manches, con su mirada, sufría más. O había veces que ni me regañaban ya, o sea, me ignoraban. Y a veces uno que está, inclusive hasta en discusiones de pareja, de, güey, no me ignores, ya, grítame. Es un daño emocional, es un daño mental que tú le causas al otro. Inclusive puede ser un daño espiritual. Los daños físicos pues son fáciles de identificar. Pero voy al punto. Si tú no logras llegar a la compasión o al entender el actuar del otro, no vas a poder perdonar. Porque todos los seres humanos tenemos esta sensación de injusticia y de venganza. Y mientras tú sigas atorada en esa sensación de injusticia y de venganza, no vas a poder llegar al punto del perdón, aunque digas que ya perdonaste de dientes para afuera, de boca para afuera. El perdón te lleva a la aceptación y la aceptación te lleva a la liberación. Si tú no has aceptado lo que sucedió, cómo sucedió, de la forma en que sucedió, y que no tengas ninguna reacción emocional de querer cobrarte justicia o reclamarle a Dios porque la vida es injusta o porque tú quieres tomar justicia por tus propias manos, no has perdonado. Has dicho que has perdonado, pero no has llegado al proceso del perdón. Y creo que en este paso sí nos obliga como a sacar todo ese resentimiento atorado que tenemos. Como yo le decía a este chavo, entonces haz una lista del daño que tú causaste. Y él llegó y me dijo, mira Rebe, cuando yo tenía 13 años o 14, que estaba en la secundaria, una vez pasó mi papá con unos amigos y yo lo negué, un ejemplo, ¿no? Y luego otra vez lo dejé hablando solo. Y luego otra vez casi no le golpeé, pero lo insulté. Ya mi papá estaba adulto y ya estaba viejo, perdón, yo ya era un adulto y yo le grité y lo insulté. Y luego y él empezó como a recordar como esa consecuencia de los golpes. Él dijo, sí, tuve un papá, entonces entendí que tuve un papá violento físicamente, pero yo me volví más violento verbalmente con él. En acciones también, lo ignoraba. Y creo que este es el paso donde tú vas a empezar a hacer conciencia de que no eres víctima, de que tú también has causado daños. Sí, siempre dije, yo tuve un papá que no me abrazaba. Puta, güey, pero ¿tú cuándo te le acercaste? Nunca. ¿Tú cuántas veces lo culpaste de cosas que no se hicieron como tú querías? Más, lo voy a contar, yo una vez me resentí, es más, y duré sin hablarle a mi papá, pues fue un chingo, porque yo me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba con él, y yo siempre le decía, quiero tal carro, a mí me gusta tal camioneta, y por cosas del destino, o sea, yo trabajaba con él, otro de mis hermanos trabaja con él, al que le hicimos el chamo, y le dan esa camioneta a mi papá como pago, y yo entendí que pues yo era la más grande que trabajaba ahí, que me la iban a dar. Pues no me la dio a mí, ¿no? Se la dio a mi otro hermano la camioneta. Y para mí fue un golpe tan grande a mi ego, ahora lo entiendo, pero me resentí muchísimo con él. Le dejé de hablar, iba yo a la oficina porque trabajaba con mi papá en ese entonces, y no le hablaba a mi papá, o sea, estaba resentida porque no me dio a mí la camioneta que yo creía que me debería de dar. Para cosas del pinche destino, la camioneta duró una semana. Después mi hermano tiene un accidente y la camioneta se pierde. Pero a mí en el fondo, aparte de que yo era la víctima, yo tenía una sensación de, ándeles, se chingaron porque no me dieron la camioneta a mí. Cuando yo después, años después, empiezo a tener este proceso, dije, qué miserable soy yo. O sea, no mi papá, no me hizo un daño, total, era su dinero, era su camioneta y él sabría lo que hace. Pero qué miserable yo que le contestaba feo, lo trataba mal, no le hablaba y todavía después te digo que la camioneta, y yo todavía me regocijaba en decirle, pero no me la quisiste dar a mí. Y
era un entender después, puta, según yo soy la víctima, pero yo he sido más cruel, yo he sido peor. Y si tú llegas a vivir este paso y te quitas el papel de víctima y entonces dices, sí me causaron un daño, pero déjame ver ese daño yo cómo lo he devuelto. ¿Física? ¿Emocional? ¿Mental o espiritualmente? Ahí es cuando tú tienes que llegar al punto de decir, güey, vas a llegar al siguiente paso que es el perdón. Llegar, pero te lo digo que para esto pasaron años, porque acuérdate que el paso dice vas a reparar el daño. Y yo fui bien, lo digo siempre así con mi papá, pobrecito me aguantó un chingo, mi mamá también, pero mi papá me aguantó un chingo de cosas. Y aún así te diría que al final de su vida, mi relación con mi papá fue muy cercana, muy cercana. Pero yo entendí, como lo dije, cuando yo ya viví este proceso, cuando ya perdoné, cuando yo ya me perdoné a mí, cuando ya llegó el punto que dije, ok, ya nada debes, nada tienes, todos estamos tablas y ya es mi responsabilidad si quiero sufrir o no. Creo que yo me acuerdo que un día sí llegué y le dije, o sea, pues papá, perdóname por todo lo que te he hecho sufrir, que ha sido un chingo, ya me di cuenta. Y obviamente dice el paso, vas a reparar el daño siempre y cuando no causes un daño mayor. No tengo por qué decir, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. No, simplemente fue un perdón genuino. Y creo que aquí viene algo muy importante que a mí me gustaría aclarar. Porque dice el paso, no sirve de nada que tú vayas y pidas perdón, que tal vez has llegado muchas ocasiones con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con quien no sea. Pero hay perdones que tú haces que parecen genuinos y que es un chingo de culpa. No estás realmente arrepentido. O aunque estés un chingo arrepentido de lo que hiciste, no has llegado al punto del cambio. O sea, tú pides un perdón en palabras, pero no hay un cambio ¿cómo te diré? De conductas. No hay un cambio, o sea, yo pido perdón porque te grité, ¿no? Y hay un perdón genuino. Yo llego y, ay, perdóname, te grité, discúlpame. Pero no te estoy pidiendo perdón genuinamente. Estoy con un chingo de cargo de conciencia, estoy con una cruda moral, dicen los pasos. Me siento arrepentido, pero por el momento, vaya, por la euforia del acontecimiento. Si no hay un cambio genuino de conductas, no estás pidiendo perdón, eres un pinche manipulador, que solo estás tomándote aspirinas o que solo estás tapando las heridas que causas, pero no cambias. Es como el que te voy a pedir perdón porque me emborraché, pero te pido perdón, me arrepiento, sufro, siento un chingo de culpa, pero me sigo emborrachando, sigo bebiendo. La gente no te va a otorgar el perdón y no te van a creer el perdón si no va respaldado de acciones y cambios. Si no, güey, ni te desgastes, no pidas perdón. Mejor ni lo pidas. Me acuerdo que a mí me dijeron, Rebeca, ya has pedido perdón un chingo de veces y sigues siendo la misma. Mejor cállate. Y yo, pero si quiero pedir perdón. Pues sí, güey, pero cambia. Tú vas y pides perdón y sigues siendo culera con tu familia. Tú vas y pides perdón y sigues sin ser fiel. Tú vas y pides perdón y sigues envidiando a la gente. Tú vas y pides perdón y sigues odiando a tu hermano. Me decían, pues no mames, güey, ¿para qué pides perdón o para qué vas y te paras al templo y dices que estás con Dios si tus acciones no respaldan lo que estás diciendo? Mejor no pidas perdón, porque entonces eres una pinche mentirosa o eres un hipócrita. O eres un mal testimonio. Yo hay gente que llega conmigo a conducta que dicen que son bien católicos y luego estamos en terapia y le digo, güey, neta, ya no digas que eres católico, ni que rezas, güey, ni que vas a misa, ni te atrevas a decir que crees en Dios. No manches, ¿te das cuenta del daño que le causas a tu familia? ¿Te das cuenta del daño que le causas a tus hijos? ¿Te das cuenta del daño que le causas a tu pareja? ¿Y todavía te atreves a decir que crees en Dios? No, perdón. Dije que ya no iba a decir tantas malas palabras, pero no jodas. O sea, no sirve de nada que pidas un perdón si no está respaldado de acciones. No sirve.
Inclusive la Biblia lo dice. La fe sin obras es fe muerta. Mejor cállate, güey, ya no pidas nada, ya no digas nada. No pidas perdón, mejor cállate. Porque eres un incongruente de primera. Cállate ya, no hables. Porque entonces no has llegado ni al punto del entendimiento, no has llegado a la comprensión, solo estás sintiéndote mal emocionalmente porque eres desgraciadamente maldita y culera, me decían a mí. Y yo, sí soy, güey, sí soy. Tú nada más vives de sentimiento de culpa. Dañas, te arrepientes, pides perdón. Dañas, te arrepientes, pides perdón. Qué loca estás, me decían. Y yo, sí estoy. O sea, decía, sí es cierto. Porque no quiero sentir la cruda moral, o la cruda emocional, o la culpa moral. Y estoy pide perdón o disculpas, pero no cambias. No hay un grado de conciencia de lo mal que estás. Y creo que en ese punto no has llegado ni al entendimiento del problema en el que estás. Repito, esto lo aclaro, yo lo escribí en algo que yo estaba en una introspección, pero lo pongo así. Entendimiento, comprensión, compasión, misericordia del otro, perdón, aceptación, y después de que aceptas, hay liberación. No te afecta. Puedes ver a la persona y no te pasa nada. Pueden hablar del tema y no me remueve de nada. Puede tocarse el asunto y no me afecta. Porque ya me liberé. Pero inclusive no todo es ya pedí perdón y me perdonaron. No, es tener un tal grado de conciencia. Y entonces ahí yo preguntarme, tengo que entender el daño que yo hice a través del daño que me hicieron. No sé si lo explico bien. Pero voy al punto, igual lo digo así. Yo siempre me justifiqué pensando que a mí, como a mí me habían violado, como a mí, yo fui una niña que había vivido falta de cariño, falta de aceptación, era una buena justificación para hacer todo lo que hacía, ¿no? O para tener una vida sexual muy depravada, o muy, pues sí, depravadona. La raíz del daño era ese, sí, pero todo lo que viene después ya era algo que yo tenía que hacerme responsable. Y entonces, en este paso, que creo que es de los pasos más complicadones y muchos no profundizan en eso, reparar el daño es eso. Para yo liberarme, tenía que aceptar la situación, pero tenía que comprender al agresor. Y tenías que salirte del papel de víctima. No solo en las cuestiones, a lo mejor, porque lo entiendo y lo he vivido. O sea, cuando alguien llega, pero eras una niña. Sí, era una niña, pero no sé qué vivió el otro. Tanto como para no pasarle por la pinche cabeza que yo era la hija de un compadre de él. Que yo era la hija de alguien con los que estaban en cosas de la religión. O sea, imagínate el nivel de locura o de maldad de la otra persona, pero ya es su problema, no lo juzgo, ya lo comprendí, ya tengo esta misericordia, esa compasión de su actuar y perdono. Perdono lo que él me hizo. Ahora empiezo a ser responsable que a través de ese sufrimiento o de esa situación, todo lo que yo hice después. Y entonces en ese punto te vas a empezar a quitar cargas que te van a llevar a la aceptación o te van a llevar a la liberación. Y tanto perdonar al otro como perdonarme yo. Doy un ejemplo. Para muchas personas no pasa siempre, pero entonces generalmente nuestra mente es, pues la persona me fue infiel, yo puedo justificar una infidelidad porque él me lo hizo, él me dañó, entonces yo lo puedo hacer. Pero estás causando el mismo daño. Pero a mí me dañó primero. Pero es el mismo daño. Y no entiendes que el daño que tú haces por herir o lastimar al otro, te lo estás haciendo a ti. Física, mental, emocional y espiritualmente. Hoy en día yo le digo a la gente, güey, yo no me permito estar mal. No, hombre, o sea, tanto me he dañado toda mi vida hasta que me pude liberar de un chingo de cosas. Y te estoy diciendo cosas, o sea, cuando empiezas a hacer este grado de conciencia, dices, son un chingo de cosas que tengo que perdonarme a mí
por permitirme estar con ese tipo de personas, en ese tipo de relaciones, en ese tipo de ambientes, por acciones que yo cometí con mis padres, con mis hermanos, con parejas que tuve, acciones del trabajo, acciones económicas. Puta, es adquirir un grado de conciencia de decir, güey, no es cierto que yo he sido víctima, yo he dañado un chingo. Aquí no entra el consciente o inconscientemente, no importa, lo hice. Ahorita tengo que llegar y ese mismo proceso tiene que pasar conmigo, entender mi actuar, comprender por qué lo hice, amar mi miseria, perdonarme, aceptar que soy capaz de hacer tal cosa y liberarte. Identifica en cuál estás tú. Si estás atorado en una de esas, creo que entre la compasión, comprensión y pedir perdón, porque ya aceptación y liberación, mira, fluyen. Pero si tú no has llegado al punto de pedir perdón genuinamente, con tal grado de cambios, de que respalden cambios y actitudes, no has dicho más que un perdón de dientes para afuera. Entonces mejor ahí sí yo les diría, pues mejor ni digas nada. Calladito te ves más bonito, porque no tiene caso pedir perdón si no has cambiado. Que es lo mismo que a ti te pasa, a lo mejor tú en este caso eres la persona dañada. Tienes una pareja que te pide y te pide y te pide perdón y no cambia. Y no has podido perdonar. Y creo que entonces tendrías que empezar este proceso, entender por qué no cambia, comprender las situaciones, qué tanto yo soy un detonante para esta persona, qué tanto yo puedo contribuir a que no cambie mi pareja o mi hijo, inclusive en la parte más equilibrada emocionalmente. Y si yo no soy parte de, pues es un problema. Pero lo comprendo, acepto su misericordia, pues tengo misericordia, acepto su miseria y lo perdono. Inclusive hace tiempo yo subí una frase en la página que decía, a veces tú tienes que seguir en la vida sin un perdón que nunca vas a escuchar. Hay gente que está atorada porque no le han pedido perdón. Yo jamás escuché un perdón de mi papá, jamás. Pues yo se lo di, lo comprendí, lo entendí. Y después, la reparación del daño no era todo el tiempo, perdón. No, la reparación del daño es con hechos. Después yo me pasaba 2 días, 3 días por semana, iba y me sentaba a ver la novela con él. Y cenaba. Y ya me voy, y pasaba tiempo y me iba, trataba de estar ahí, trataba de convivir con ellos. Como lo dije hace tiempo, mi papá no fue una persona cariñosa y yo llegaba y lo besaba, yo llegaba y lo abrazaba. Ya los últimos años, como lo digo, mi papá en un inicio era así. Ya los últimos años yo llegaba y como ya estaba más grande, ya no se resistía tanto y ya se dejaba besar, se dejaba abrazar. Eso fue cuando yo dije, no manches, güey. No es que no quisiera dar abrazos, no sabía cómo. Y tampoco nosotros ayudábamos en eso. No crecimos en un ambiente cariñoso. Te podría decir que hoy en día creo que es tanto la reparación que se ha dado, que entre mis hermanos, entre mi familia, ya somos más cariñosos. Ya todavía hay uno que otro de mis hermanos que no están así, pero ya la mayoría, mi mamá ya se deja, o por lo menos ya en palabras lo podemos decir. El WhatsApp nos ha ayudado a mandar emojis que dicen te amo, aunque a veces no te salga. Pero vas haciendo como este cambio y esta reparación. Si tú no has hecho la reparación de los daños es porque no has llegado al punto de entender el daño en ti. Y yo creo que es algo que tú tienes que hacer conciencia. El daño, a veces no te van a pedir perdón, a veces la otra persona no tiene por qué cambiar su conducta para que tú estés atorada. Tú vives ese proceso. Entiende a la otra persona, compréndela, ama su miseria y su actuar desgraciado contigo, pero perdónalo, aunque no te pidan perdón. Libérate tú. Pero para que uno llegue al perdón, creo yo, pues creo que se nos va a regresar a un chingo de pasos. Bueno, nos preparan para los que vienen, pero si tú no tienes un encuentro con Dios, si tú no tienes una parte espiritual alimentada, si tú no tienes este desarrollo espiritual,
porque estos pasos creo que me dan la pauta para muchos que me dicen que no. El mismo programa lo dice: cuerpo, emociones, mente, espiritualmente. Si tú no tienes una parte, así como tienes que alimentar el cuerpo, así como tienes que mantener sanas tus emociones y tus pensamientos, tienes que alimentar la parte espiritual. No todo es pinche terapia, no todo es un grupo, y no todo, perdón que lo diga así, solo es, ay, con ir a misa ya alimenté mi parte espiritual. No, la parte espiritual es una relación con Dios. Tú decidirás si es a través de una religión, si tienes esta cercanía con Dios, si profesas algún culto, no lo sé, porque AA nos encasilla en eso. La mayoría de los que estamos aquí tenemos una creencia católica religiosa, pero aunque no la tuvieras, tú tienes que alimentar la parte espiritual. Hace poco también subí una frase que me hizo reflexionar, porque decía un teólogo cristiano, y él decía: admiro la fe de los ateos, se esfuerzan tanto en creer que Dios no existe, y no me explico cómo de la nada ellos tienen una explicación lógica para cosas que son espirituales, que son divinas, que son paranormales según ellos, pero es Dios. Y creo que es tanta la fe, como decía él, que tiene un ateo en creer que Dios no existe, o un agnóstico, como es la misma cantidad de fe que tenemos nosotros en creer en que sí. Y es fe. La Biblia dice, es la certeza de lo que no hay, pero lo creo. Yo creo en Dios. Y no lo he visto, pero lo he sentido, lo conozco. Yo sola no hubiera podido quitarme tantas culpas. Dios me las quitó. El Dios que tengo aquí adentro me las quitó. Yo sola no me hubiera parado frente a alguien y le hubiera dicho perdóname. Sola no hubiera podido, con lo pinche loca que estaba, no hubiera podido. El Dios que está aquí adentro de mí me hizo dar esos pasos, tragarme la saliva, llegar con la persona y decirle perdóname. Mandar un mensaje. Hubo algunos que no llegué al punto de hacerlo de frente, les hablaba por teléfono, cerraba los ojos y yo así de: te hablo para pedirte perdón por el daño que te causé. Ya, si el otro te perdona o no, no tiene que ver contigo, es una liberación tuya. Hubo algunos a los que yo les hablé y me decían: no, pero no te perdono, y tú, y esto, y el otro. Y entiendo el daño que te causé y me arrepiento mucho, lo siento, no puedo hacer más. E inclusive dice el paso: no puedes pedir un perdón si causas un daño mayor. Yo no podía haber hablado con las mujeres que anduve con sus maridos y decirles: güey, perdóname porque anduve con tu marido. Pues no, esos daños no son relevantes y no causan no sanan. Era un proceso que yo tenía que trabajar individualmente, interiormente, liberarme y pedirle perdón a la persona, aunque no la tuviera enfrente, aunque no la conociera. Yo causé esos daños. Yo me arrepiento de esos daños y es por eso que hoy en día no lo hago, no está ya en mí. Pero porque adquirí tal comprensión y tanta misericordia hacia mí que dije: no manches, güey, era tanta mi soledad, mi devaluación, mis culpas, que yo me orillé a vivir cosas así. O sea, no manches. Solo eso te lo puede dar esta parte espiritual. Por mucho entendimiento y mucha terapia que le quieras meter, necesitas un encuentro con Dios para poder perdonar. Porque no vas a llegar al punto de la comprensión y la compasión o misericordia si no tienes a Dios adentro. ¿Alguien podrá tener compasión o misericordia de alguien que te ha dañado? Te va a salir la parte humana y te vas a querer vengar. Te va a salir la parte humana y te lo vas a querer chingar. Te va a salir la parte humana y te va a salir el por qué. ¿Y qué? ¿Y vente? ¿Y qué? Y si no traes a Dios y si no tienes un encuentro con Dios, no vas a poder. Y no sé si te fijas cómo los pasos te van preparando poco a poco. O sea, el primer paso, como lo hemos estado analizando en el transcurso de estos meses, o sea, ok, entiendo que tengo un problema, que sola no puedo, que necesito de un Dios, que necesito creerle aunque no lo conozca, que necesito creer en algo o en alguien aunque no lo conozca. Y luego te lleva a hacer un autoanálisis, vivir un cuarto paso, vivir una introspección, conocerme, por qué soy como soy, qué me pasó. Y luego te lleva a un análisis de tus defectos.
¿cuáles son los defectos dominantes que tengo que me hacen ser como soy? Y luego te lleva este proceso que estamos ahorita, que es el perdón. Porque entonces el programa dice, no vas a ir a pedir perdón si no cambias. Por eso tuviste que haber visto tus defectos de carácter antes, hacerte consciente de ellos. Yo siempre les digo, no manches, güey, yo me doy cuenta de la capacidad de ira que tengo, Soy capaz de resentirme y soy bien cruel. Tan consciente estoy del defecto que entendí que cuando me siento ofendida, mira, en chinga tengo que soltar. Que cuando me siento agredida, tengo que acudir, aspirar a Dios para no dejarme envenenar. Porque ese pequeño acontecimiento que dije con mi papá en la camioneta, en mi mente hubo un chingo, un chingo, que porque al otro le dieron, a mí no, que porque el otro tuvo, que porque yo no, que como lo he dicho, o sea, mi última, creo, gran lección que me dio la vida en apegos fue como les digo, el tumor del ojo. Y después cuando empecé a caer este 20 decía, no manches, güey, o sea, y era mi hermano. Y él a lo mejor ni al pedo conmigo, pero cada quien su vida, ¿no? Pero yo después dije, no manches, güey, yo sufrí un chingo por algo bien tonto, pero en mi mente. Y a través de esa acción, a mi papá lo puse en dilemas bien cabrones. Y creo que ahora sí, como dicen, tienes que hacerte consciente. Yo lo digo, mi papá ya no está. Pude reparar el daño hasta donde la vida me dio oportunidad. Si tú todavía los tienes vivos, vas a reparar el daño el resto de tu pinche vida. Bueno, perdón por el pinche. Vas a reparar el daño el resto de tu vida. Con cambios de acciones, con cambios de actitudes, con cambios del trato al otro. Si papá siguiera vivo, ahí estuviera, reparando el daño. En faltas de abrazos, en faltas de besos, en faltas de compañía, en pláticas, en caricias, en pasar tiempo con él, en escucharlo, en comprenderlo. Eso es reparar el daño. Tanto entendí tu dolor que me causaste, consciente o inconscientemente, tanto comprendo lo que has vivido y que me arrastró, tanto amo tu miseria, tanto te he perdonado que acepto como eres y tengo la capacidad de acercarme y estar y tocarte y abrazarte y vivir contigo y ser libre. Ese es el proceso del 8º y 9º paso. Pero ni siquiera te pares a pedir perdón si no has cambiado tu conducta. Ni siquiera, es más, ni digas que lo oíste aquí. A mí no me echen la culpa, les digo a muchos, porque eres incongruente y por eso cuando alguien va y pide perdón y les dicen, sí, veremos cuánto te dura. Sí, claro, te perdono. Porque no te creen. Nadie te va a creer. Con palabras nadie te va a creer. Tiene que ser con hechos. Si yo entendí que era una persona que no me sabía quedar callada y ofendía al hablar, reparar el daño es la próxima vez que hablo con alguien, me callo. Eso es reparar un daño en mí y en los demás. Si eres una persona iracunda que grita y despotrica y ofende, pues reparar el daño es cállate, güey, y escucha. Aprende a hablar. Repara en ti para que puedas reparar en los demás. Por eso los pasos anteriores te hablan de los defectos de carácter. Tengo que ver en qué estoy mal yo, cuál es mi defecto dominante. Yo lo dije la vez anterior, la ira. La soberbia, el orgullo, la pereza a veces. ¿Cuál es mi defecto que tengo que corregir en mí para poder reparar en mí y en los demás? Porque el defecto que yo tengo como daño colateral afecta a los que viven conmigo, Si no lo cambio, ¿cómo reparo? Si no corrijo en mí, ¿cómo reparan los otros? No deja de ser un perdón de palabras. Y a algunos se les hará bien fácil decirlo en palabras, pero no en acciones. Hay otros que ni al de palabra llegan, nunca piden perdón, como hay muchos que están en terapia de pareja y luego dicen, Rebe, pero nunca me ha pedido perdón. Llega y como lo hemos dicho en broma en otras juntas, pues sí, tuvimos una discusión, nos gritamos, nos ofendimos, y llega ya bien sedita. Y en actos repara, pero no en palabras. Ay, te llevo a cenar. Ay, vamos a tal lado. Ay, y está chido, qué bueno, lo estás haciendo en daños, pero también tienes que reparar en palabras. Si gritaste, ofendiste, entonces ten lo suficientes para pararte frente a la persona y decir, yo te dañé. Perdóname porque he sido una persona
pues que no te ha tratado bien, ¿no? Yo a veces les digo a algunos, perdóname, podrías decirle, perdóname por haber sido insensible, perdóname por no saberte cuidar o por dañarte, perdóname por mi desamor, perdóname por no haber sido leal. No necesariamente tienes que llegar a decir, ay, te fui infiel, perdóname, no. Perdóname por no haberte sido leal. Perdóname por no entenderte y el daño que te causó cuando te agredo. Perdóname por nunca pensar en ti, siempre pienso en mí. Hay un chingo de formas en que puedes pedir perdón con palabras sin que tu mente te diga que te estás humillando. Pero tienes que reparar el daño en actos y a veces también en palabras. Cuando adquieras esa conciencia y cuando vivas ese proceso contigo. Yo tengo una muy querida asesorada y amiga, no voy a decir su nombre, pero ella llegó a este proceso de acompañamiento terapéutico de entender, ella llegó diciendo que era la víctima del actuar de su marido, ¿no? Y luego en este proceso se dio cuenta, como lo dije, dice, no manches, Rebe, o sea, él es así porque yo fui así, controladora, nunca lo dejé hablar, siempre lo traté mal, lo humillé, le hablé así, le hablé así, le hablé así. Puta, dice, yo lo dañé más, o sea, él me hizo daño, pero yo lo dañé durante muchos años. Y entonces ella llegó al punto de, ok, voy al punto que les dije, si ella era una persona que todo el tiempo lo estaba corrigiendo y controlando, eso es reparar el daño. Lo que tú digas se va a hacer. Y no es que tú tienes que pelearte con tu pinche cabeza que te dice que te estás humillando, que eres una pinche agachona. O sea, en esa parte entra el discernimiento y para eso sí ocupas o un acompañamiento terapéutico o un acompañamiento espiritual. Tú eliges. Pero en esa parte entra el discernimiento. Pelearte con tu ego. Total que ella hizo, de verdad y me consta, muchos cambios porque después su marido llegó conmigo a terapia. Y él me decía, su marido, Rebe, es que yo sí le veo cambios, de veras ya no alega tanto, se queda callada, cede mucho conmigo, ahora el problema soy yo. Fíjate lo que me dijo el marido, ahora el problema soy yo, no la puedo perdonar. Yo sigo pensando en el pasado, sigo atorado en la persona que me gritaba, en la persona que me despreciaba, en la persona que me corregía, en la persona que me balconeaba frente a su familia, en la persona, o sea, y yo la veo sus cambios hoy en día, pero yo estoy atorado, porque no llegó él todavía no llega a este proceso de entendimiento, comprensión, compasión, perdón y liberación, aceptación, liberación. Él no la había perdonado, ella corrigió mucho, ella le llegó y genuinamente le pidió perdón, él le dijo, como digo muchos pues sí, te perdono y intentémoslo, pero interiormente él seguía atorado en el pasado. Y entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque reparar el daño no te desesperes, no te va a llevar una semana. Si yo le decía a esta chava, ¿cuánto tiempo antes de tomar la terapia conmigo tenías de casada? Entonces ella me dijo, creo que eran 15 años, más de novios, no sé qué, ponle que 15 años. Ok, tienes 15 años entre periodos buenos, malos, lo que tú quieras, pero ponle que de crisis y malos tratos y todo esto que te hiciste consciente, ¿cómo cuánto le ponemos? Ponle unos 5 años, 5 años de daños con él. ¿Cuánto tienes en terapia conmigo? No, pues 2 meses. No vas a reparar el daño en 2 meses. No te desesperes. A mí me costó un chingo con mi papá para que volteara y se dejara besar, pero a mí no me importaba, yo iba por mí, para mi paz. Entonces, reparar el daño, porque esa es otra, no se te va a dar tan fácil. Es como les digo a muchos, güey, ¿cuántos años fuiste borracho? No, pues como 20 años. ¿Y tú quieres que al mes ya te aplaudamos y te digamos que qué gran pinche esfuerzo haces? Sí te lo reconozco, pero no tu familia te va a ver ya como el gran ejemplo, güey. Gánate el respeto que te perdiste tirado en el pinche sillón de borracho. ¿Tú quieres que te escuchen? Pues entonces habla diferente. Deja tus actitudes, deja de ser pinche gritón, deja de ser neurótico, compórtate como una persona sobria. Y no porque te lo ganes. Ese primero es una reparación para ti, después los demás lo verán. Y si no lo ven, que no te preocupe y que no te impida tu crecimiento. Corrígete tú, cambia tú.
Pero entonces el proceso del perdón es personal. Porque yo podré pedir perdón, podré reparar el daño, y si el otro no me quiere o no me puede perdonar porque está en su proceso, yo tengo que llegar al punto de la aceptación y la liberación. Yo soy libre. Tú vive tu proceso, tú me perdonarás cuando te sientas preparado, pero a mí ya no me afecta. Yo soy libre. Yo ya me perdoné. Yo ya te perdoné. Yo ya entendí por qué lo hice y por qué lo hiciste. Y es un proceso personal de cada quien. Este paso lo voy a solo aterrizar en eso para leer sus comentarios. Dice: ¿qué significa haber causado daño a otras personas? ¿Cómo es el daño que les causamos a los demás? Para definir de una forma práctica, entonces lo tomaremos como un orden: daño físico, daño mental, daño emocional, daño espiritual. Y ahí tú podrás evaluar de qué parte estás dañado tú, vaya, y qué tanto has dañado tú a los que conviven contigo, físicamente, mental, emocional o espiritualmente. Y repara el daño. Siempre y cuando, dice el paso, no causes un daño mayor. Habrá cosas del pasado que no es necesaria ventilar. Cambia tu conducta y estás reparando el daño. Habrá cosas del pasado que no es necesario decirlas o remover o volver a meter el dedo en la daga. Ofrece un perdón genuino o pide un perdón genuino. Perdóname porque pensé en mí antes que en ti. Punto. Y cambia con acciones para reparar el daño. Yo te pido perdón, pero entonces mis actos, mis palabras, mi comportamiento va a reparar ese daño. Es igual como el que es infiel, un ejemplo. Pido perdón y me arrepiento de lo que hice. Pero para yo reparar el daño, entonces tendré que canalizar con mi pareja un trato diferente, una reconquista. No es que me otorgues tu confianza, sino hacer cosas para que tú sientas esta confianza en mí, para que la relación funcione, x. Pero cada persona somos individuales y cada quien tendrá que identificar cómo reparar el daño en los otros y en ti mismo. Si tú no has vivido este proceso de hacer una lista de los que te dañaron, escribe lo que te dañaron para que después tú puedas otorgar o pedir el perdón. E inclusive yo lo digo en broma, pero a mí me pasaba mucho con una pareja que tenía, que yo en ese proceso con él me acuerdo que yo no me esperaba que me pidiera perdón, aunque yo me sentía la parte ofendida. A veces andábamos así o yo andaba en mis días y un día llegué y le dije: güey, te perdono. Y él volteó y me dijo: ¿qué traes? ¿Estás loca? Y se empezó a reír. No, güey, te perdono, es que mira, tú no me lo vas a pedir porque eres bien pinche orgulloso, le dije. Pero yo ya te perdoné, solo te quería avisar que ya te perdoné. Y se cagó de la risa y yo también, O sea, al principio me temblaba pero le dije: pues ya te perdoné, o sea, te perdono. Y tú perdóname por todo lo que he pensado de ti y te he deseado. Pero ya estamos tablas, te perdono. Y lo tomamos como por risa. Había veces que él ya después llegaba y me decía: ya te perdoné. Y yo: cabrón, pues ¿qué te hice? Pero ya no había emoción, ya no había nada, no. Ya era como de, ok, al yo llegar y decirte te perdoné es porque ya lo entendí, ya lo quiero decir. Me hiciste sentir mal en esto, hiciste este comentario, no me sentí que no me tomaste en cuenta y te perdono porque no te quiero cargar. Pero pudimos empezar a poder hablarlo. Y había ocasiones en que yo con él era mucho de: güey, ya te perdoné, ya vente, vamos a acostar. Y él era así como de: gracias. Y entendí que no necesito que me pidan perdón para yo ser libre. Yo puedo, aunque no me pidan perdón. Te perdono, aunque no me lo pidas. Te perdono porque yo quiero estar bien. Y perdóname, ¿verdad? Por todo lo que yo pienso y genero de ti. Ok, voy a leer sus comentarios para concluir el día de hoy. Hoy es día 24. Ya me salieron. Perdón, no me salían los comentarios. Me falta mi Paquito.
Cintia, saludos desde Veracruz. Gerardo Padilla, saludos. Maricruz, gracias, yo también ya los extrañaba. Doc, saludos. Hay que terminar pronto porque el Doc se nos duerme temprano y luego se despide y se va. Entonces hay que terminar. Doc, le mando un abrazo. Rafa, ay, qué lindo. Yo también los extrañé, pero de verdad que yo, bueno, el anterior fue porque salí de viaje y luego a la siguiente semana, pues organizamos una cena entre mis hermanos y pues es la familia. Entonces, como les dije, es cumpleaños de mi hermano y vamos a ir a cenar y pues no sé, no coincidía con la hora de la junta y la hora en que nos citamos para ir a cenar por su cumple. Y creo que en esa parte, aunque tal vez algunos se habrán sentido desplazados o agredidos, pues les pido perdón, pero creo que ahí sí la prioridad es tu familia, más que cualquier apostolado y servicio, aunque algunos lo pongan de manera ¿cómo se dice? Invertida. Yo tenía una chava que ella cantaba en un coro y eran los domingos, no sé qué misa, 5 o 6 de la tarde, y estaban en una reunión, en una fiesta, y ella dejaba a todos por irse a cantar a misa porque Dios la ocupaba en misa. Y entonces cuando llega conmigo le dije, güey, Dios no te ocupa, ni te necesita. Si no cantas tú va a cantar alguien más, pero dejar a tu familia por hacer un servicio que según tú es para Dios. Y después, como les digo, cuando ya venía a terapia conmigo, le digo, güey, pero ¿para qué vas y cantas y los tratas de la chingada? ¿Para qué vas y cantas los domingos en misa? Si ni pelas a tu marido ni relaciones tienen, ¿para qué vas y cantas tú? Dejas tu familia un domingo para ir a misa. ¿Para qué? ¿Para que te vean? ¿Qué incongruente eres? ¿Con razón tu marido no quiere hablar de Dios? Pues no manches, o sea, más bien tú te escondes tras las acciones y los servicios de Dios para pensar que eres buena, güey, pero eres bien miserable con tu marido y con tus hijos. Mejor no vayas y cantes, pasa un domingo con tu familia. Porque para esto tantos días a la semana hay que ir a ensayar al coro, tantos días hay que hacer esto. Mejor dime que no quieres estar en tu casa y te quieres largar al templo todo el rato, y no lo digo en mal sentido. No está mal que tengas un servicio y que tengas un apostolado, pero hay prioridades. Y si no somos congruentes en eso, no somos congruentes en nada. Igual les aviso, la próxima semana es cumpleaños de otra de mis hermanas y también no va a haber junta. Alejandra Murillo, buenas noches. Alicia Hernández, estoy muy arrepentida, ya les pedí perdón a los que les hice daño, pero mi hija dice que soy egoísta porque a mí siempre me ha gustado el alcohol y de verdad recaigo. Y dice que la culpa que mi matrimonio me vaya mal, lo he tenido mal. Pues Alicia, creo que ahí tiene que ver con lo que dije. No sirve de nada que pidas perdón si no cambias tus actos. Mejor ya cállate. Mejor deja de pedir perdón, deja de beber. Deja de pedir perdón y cambia. Deja de pedir perdón y trátalos bien. Deja de pedir perdón y cállate. Lo digo en el buen sentido, ¿eh? Pero, pues sí, eso es ser incongruente. No sirve de nada que pidas perdón si no dejas de hacer lo que les causa daño. Mejor ni pidas perdón. Héctor Seca. Igualmente, gracias por el abrazo, igual, gracias por compartir. Pues no sé si sea sabiduría, ¿sabes? Porque yo solo comparto todos los errores que he hecho en mi vida. Pero gracias por lo que me dicen. Creo que en ese punto tiene que ver un poco con el que ahora que me fui a Estados Unidos, llegué con un amigo. Ojalá, si ustedes están de acuerdo, y espero no causar tanta controversia, pero él es pastor, y es pastor, estamos queriendo hacer como, tener un programa juntos. Él está en una estación cristiana, obviamente yo soy católica, pero queremos hacer algo como fusionar a través de 500 metros, porque ni él podría estar en Valora, ni yo puedo estar en su estación de radio cristiana. Pues porque por políticas y por cosas humanas no se puede, ¿no? Pero es una persona muy preparada en muchas cosas. Yo le dije, le hacía preguntas de la Biblia, y lo que yo le admiro es que a través de la Biblia me explicaba muchas cosas, que había cosas que yo le decía, pero yo no concibo a Dios así. Yo no concibo un Dios, o sea, y tuvimos nuestras pláticas profundas ahora que estuve de viaje con ellos. Pero total, a esto lo que voy es que platicábamos en el contexto del cambio de las personas, y entonces yo le decía, mira, yo entiendo, tal vez, que el proceso de cambio de una persona inicia aquí y se termina aquí, ¿no? Yo, Rebeca, mi chamba no es todo
yo voy a abarcar este pedacito. Habrá personas antes de mí, luego llegarán y estarán conmigo un proceso de vida, y luego después de mí vendrá otro proceso que no me toca a mí. O sea, y ni me interesa, le dije, yo trabajo en eso. Entonces, en algo de los que estábamos platicando es que le dije, a mí me gustaría, porque la Biblia y como pastor, él no es cristiano, él es evangélico, si no me equivoco. Pero un día lo voy a invitar si están de acuerdo. Ah, claro, es todo religión y tienen sus ideas. Pero no entro en controversias porque en unas cosas coincidimos. De hecho, hasta grabé un programa con él, pues como adicciones. Pero yo le decía, como decía hace un momento Alicia, no tiene caso pedir perdón si no cambias. Entonces, si yo, como les digo, no creo que sea tanta mi sabiduría porque me he equivocado tanto en mi vida, pero dice la literatura, tú te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento si aprendes del dolor de los demás. Si no aprendes del dolor de los demás, vas a pasar por el mismo sufrimiento que los demás. Y voy al punto, dice la literatura, tú vas a reparar el daño siempre y cuando no causes un daño mayor. Y repáralo con hechos, como lo dije Alicia con todo cariño. Alicia fue de las que vivió el taller último que tuvimos en octubre. Reparar el daño no es decir perdóname, es cambiar tus actitudes. Si tu propia hija te está diciendo, mamá, por tu forma de beber esto no se corrige, por tu forma de esto, no estoy diciendo, hay que entender que el otro también tendrá un proceso y estará resentido y tendrá sus cuestiones. Ve los pasos que te dije, entendimiento por la acción, comprensión, compasión y amar nuestras miserias, nuestro actuar, perdonar, aceptar y liberarte. No te sirve de nada quedarte instalada en un sentimiento de víctima o de culpa. Ya, güey, lo viviste, ya dañé a mi familia, ya lo hice, no me voy a arrepentir toda la vida. ¿Qué puedo aprender de esto y cómo puedo crecer? Como yo lo he dicho, o sea, yo le digo a mucha gente, güey, no te atores en la culpa. La culpa es lo más innecesario y venenoso que podemos tragarnos todos los días. La culpa no sirve para nada. Inclusive la misma psicología lo menciona, hay una culpa neurótica y una culpa sana. Y la culpa neurótica es, lo hice, no manches, ¿por qué lo hice? ¿Por qué esto? Y estás sufriendo y lo piensas y lo repiensas y te victimizas y te castigas y te tratas mal. Y eso la psicología lo menciona como culpa neurótica. Estás emocionalmente, vas a llegar al punto, la neurosis es la acción emocional de no aceptar la realidad como es. Y esa es una culpa neurótica. Lo hiciste, pero vives en un arrepentimiento loco. La culpa sana, que inclusive también lo maneja la psicología, pero creo que va más en la cuestión espiritual. La culpa sana dice, güey, sí lo hiciste, pero como lo dije alguna vez que yo lo viví en este proceso de conversión, yo siempre lo he dicho, de verdad, si ustedes conocieran a mi familia y les preguntan, ¿cuántos novios tuvo Rebeca? ¿Formales? Creo que algunos diferirían entre 2 o 3, pero no más, ¿eh? Nunca me conocieron a nadie. Y como lo he dicho, pues hubo un tiempo en mi vida que yo andaba con puros o borrachos o casados, o borrachos y casados. Y cuando yo empecé a vivir ese proceso de culpa, de no manches, güey, porque es más, algunos de mi familia sí, porque yo lo digo, creo que fue mi etapa más pinche loca y descarada. Yo tendría como 18 años y andaba con un güey casado que me ganaba como por 30, el güey tenía 40 y tantos. Y todavía lo llevé fue a pedirle permiso a mi papá, lo llevé a una boda de una de mis primas. No, hombre, pues, de que estaba loca, estaba loca. Y cuando empiezo con este proceso y empiezo a asimilar y a hacer conciencia de todo lo que he hecho y de todo lo que me he quemado y de todo lo que había hecho y toda la gente que he dañado, empecé a estar en esta parte de la culpa neurótica. No manches, soy lo peor. Yo, como les digo, me sentía como la mujer adúltera, apedrienme, no mames, me quiero morir. O sea, yo no quiero que me lo hagan y tú, y empecé a vivirlo. Y luego, cuando estuve con este bendito sacerdote, me acuerdo que el padre Max me dijo, ok, tú eres la mujer adúltera, está bien, pero no te quedes en el estar tirada en el piso y sentir las piedras o apedrearte tú sola. Ya lo hiciste, Rebeca. Pues sí, padre. Entonces, quédate con las palabras que dijo Jesús. Levántate,
pero no lo vuelvas a hacer. Tanto tienes que hacerte consciente del daño que te causó esa acción, que en mi vida lo voy a volver a hacer, güey. En mi vida lo voy a volver a hacer porque ya sé lo que se siente. No por los otros, no por las mujeres que me metí con sus maridos, no por los güeyes. Por mí, no lo voy a volver a hacer porque yo no quiero volver a pasar por ahí. Por mí. Y porque las veces que he creído que sé más que la vida y que Dios, me ha demostrado que no es así. Voy al punto de la Biblia, todo está permitido, pero no todo te conviene, güey, te vas a volver loco o loca. Y cuando llegué a ese punto dije, ok, quítate la culpa neurótica, pero vente a la culpa sana. Y la culpa sana es, sí lo hice, me arrepiento, pero tanto me arrepiento y tanto me quiero que no necesito seguir en el papel de víctima. No lo voy a volver a hacer, punto. Y no tiene que ser, que es lo que yo no coincido con algunos aspectos religiosos, que tú tienes que estarte lacerando y latigando, y sí lo hice, y sí lo hice. No, güey, yo me siento tan, que me puedo parar enfrente de la gente y que siento que y levanto la frente porque me siento limpia, aunque mi pasado haya sido bien pinche sucio, yo me siento limpia. Y como voy al punto, yo sola no lo hubiera podido hacer. Si no tienes un encuentro con Dios, la culpa no se quita con terapia nada más. Tiene que ser un encuentro. Entonces, agradezco, Héctor, el comentario, pero no creo que sea solo sabiduría. Sé que es un encuentro con Dios y un proceso, pero a veces sí, a veces digo, bueno, yo solo platico todos los errores que he cometido y toda la víctima que me ha dado. Claro que creo que la gran diferencia es que te puedo dar una opción de que se puede salir de ahí. Y te lo compruebo. Gerardo Padilla, saludos a mi querida Norma. Te mando un abrazo. Gerardo Padilla, estoy atorado en aceptar el daño. Uf. Pues Gerardo, a lo mejor no sé si sea aceptación o todavía estás en el proceso de la compasión, misericordia o comprensión. Pero la aceptación es bien sencilla. La aceptación es sí pasó, sí lo hice, sí me dañaron, sí dañé. Ya está. Libérate. Entonces, no sé si sea aceptar el daño o comprender al que te dañó y amar al que te dañó. Que eso yo creo que es más cabrón. Marta Ramírez, saludos. Alicia, yo soy responsable del 50% de mi esposo. No, Alicia. Entonces, o sea, deja de culpar a los otros. Mientras tú no aceptes tu responsabilidad y trabajes en... Olvídate si el otro cambia o no. Voy al punto. Yo voy a cambiar. No tiene que ver con que yo solo soy una parte del 50, pero yo soy así porque el otro es así. Estoy en el proceso de comprensión. Ni madres, no has comprendido nada. ¿Me explico? No. Mientras tú sigas justificando tu actuar por el actuar del otro, ni has llegado al entendimiento del daño, ¿eh? Ni siquiera has llegado al primer escalón. No estás ni en la comprensión, ni en la misericordia, ni en el perdón. Mientras tú te sigas viendo como víctima y sigas culpando tu actuar con el actuar del otro, ni has empezado el proceso. Te falta un chingo. Entonces, yo sí se los digo no solo por mi querida Alicia, que sé que es un proceso que ella tiene que vivir, pero es un proceso bien personal que tenemos que vivir todos. Y se los digo, o sea, muchos se ríen de mí y se lo estaba contando a Lupita ahora que íbamos a San Juan de los Lagos, que le decía, es que Lupita... Hasta me dijo, hay que hacer un programa, Rebe, porque me gusta, porque le estaba diciendo, es que de verdad, parece broma, pero es cierto, a mí me dijeron eso, Rebeca, aparte de quejarte, llorar y conmiserarte, ¿qué más sabes hacer? No sabes ser otra cosa más que víctima, y mientras tú sigas en tu papel de víctima, no va a haber sanación y no va a haber crecimiento. Aunque tú lo quieras, deja de justificar tu actuar con el actuar de los demás. Este paso dice, yo cómo he dañado a los demás. No te están preguntando cómo me dañó el otro. Eso ya se supone que ya lo vimos en los pasos anteriores. Yo cómo he dañado a los demás. Física, mental, emocional o espiritualmente. Yo. A mí no me preguntaron si mi papá me dañó. ¿Cómo lo dañé yo a él? A mí no me preguntaron si mi hermano me dañó. ¿Cómo lo dañé yo a él? A mí no me preguntaron cómo me dañó mi pareja. ¿Cómo lo dañé? Es más, yo voy a ese punto. Imagínate el daño que yo le causé a mi papá
llevándole una niña de 18 años, estúpida, con un güey de casi 50 a un lado pidiéndole permiso para ser novios. O sea, no, dime el nivel de pinche locura que tenía ese güey y yo. Y lo metió a la sala de mi casa y mi papá, me acuerdo que yo nomás lo veía que se ponía de colores, le veía su cara de decepción, pero yo bien orgullosa porque traía un güey de 50. O sea, ahí cuando yo me puse a ver los daños que yo causé, ese día me estaba revolcando y lloraba. ¿Cómo puede ser posible que yo le haya hecho eso a mi papá? No me preguntaron si él me abrazó o no. No me preguntaron si mi papá me dañó o no. Fíjate hasta dónde yo estaba de pinche loca que hice eso. Cuando me dijeron el daño que yo causé, no el que me causaron. Ya olvídate del que te causaron. Para que tú te puedas liberar. Entonces sí, analiza el daño que te causaron. Yo empecé con mi papá, pero después cuando dije, puta, güey, el daño que yo le causé. Y como esas, yo te podría decir de todos mis hermanos, de todos. Cada quien trae su propio costal, pero yo siempre he dicho que entre yo y mi Paquito, hemos sido los que más, todos traemos lo nuestro, pero hemos sido los que más pinches canas verdes hemos sacado, güey. Como lo dije ahora que puse el cumpleaños de Paquito, dije, ojalá algún día mi Paquito se anime a dar su testimonio. No puedo hablar por él, pero de verdad, si yo como se lo puse, si en un punto alguien admiro por el cambio que ya ha llegado a tener y el fondo que llegó a tocar, mi hermano. Y lo veo en muchas personas cercanas. Ahí es cuando digo, no manches, es que todos podemos cambiar, pero te tienes que aventar unas peleas bien cabronas contigo mismo, no con los demás, contigo. Y tú no te vas a liberar hasta que no te des cuenta del daño que yo causé. Y si tú todavía en el yo causé sigo justificando y culpando a los otros, sigues atorado o atorada. No te vas a liberar, porque sigues justificando tu actuar con lo que hace el otro. Marta Ramírez, ya van a ser las 9, oigan. Gracias por compartir, gracias. Luz Mariela Ospina, saludos desde Medellín, Colombia. Gracias por sus palabras. Alicia, a mí me han dañado con sus palabras mi esposo y mis hijos dicen mi mamá que por tomar, pero no lo creo. Pues Alicia, voy al punto, deja de ver lo que te dañan los demás, empieza a ver lo que tú has causado. Mi querida Margarita, buenas noches, saludos. Betty Barragán, buenas noches. Gaby Avedaño, Gerardo. Alguien sostiene que perdonar sin olvidar no es perdón, pero yo sostengo que si al acordarme de algún daño y no me duele, eso es realmente perdonar. ¿Tú qué olvidas? Digo, ¿tú qué opinas? Ay, ¿tú qué olvidas? Es que no puedes olvidar. O sea, creo que yo coincido contigo, Gerardo, tal vez en otra interpretación. Yo le digo a la gente, venir a terapia, no te vamos a hacer una lobotomía, güey. No se te van a olvidar las cosas que te pasaron, ni que te dañaron, te pasaron. Si las viviste, si te pasaron. Es como yo decía, cuando yo estuve en terapia, no me iban a borrar el recuerdo de una violación, la viví. Y hoy te la cuento y no me duele. El proceso que viví hace 15, 20 años, que empecé todo mi proceso de terapia y conversión, era que antes lo recordaba y sufría, antes lo recordaba y justificaba mis acciones, antes lo recordaba y me conmiseraba, antes lo recordaba y culpaba a los demás. En algún tiempo hasta yo culpaba a mis papás de por qué no me cuidaron. Culpaba a mucha gente de lo que a mí me había pasado. Voy al punto, no he comprendido y no he amado la misericordia del otro, no me podía liberar. Entonces, no se te va a olvidar el daño, le vas a quitar la emoción a través del perdón. Cuando yo lo perdoné, yo lo recuerdo y te puedo decir el nombre del señor. No sé si ya se murió porque en ese entonces vivíamos en otra colonia y hace muchos años que mis papás dejaron de verlo y de convivir con ese círculo de personas. Pero no me hace falta saber de la persona y no me afecta. O sea, yo creo que coincido en la parte que tú dices, el acordarte del daño y que no te duela, eso es perdonar.
no olvidas. O sea, yo sí le digo a la gente en terapia, yo no te voy a hacer una lobotomía, güey, no se te va a olvidar, no se puede. Lo viviste. Voy al punto, después del perdón viene la aceptación. Sí lo viviste, sí te pasó, suéltalo. Entonces yo coincido en esa parte. Creo que perdonar y liberarte es que no te genere ya ninguna emoción y que lo sueltes. Aunque tú hayas sido la víctima, porque yo no digo, yo me victimicé muchos años, pero en el contexto real, pues sí fui la víctima. Yo era una niña de 8 años y ella era un señor cuarentón. O sea, sí fui la víctima, pero le quité todo el contexto emocional, me liberé, no pasa nada, pero no se me olvida. Y te podría decir, cuando estoy en terapia y en el taller, te lo puedo contar tal cual como sucedieron las cosas. Tengo presentes las palabras que me dijo tal persona, en la situación que sucedió, en el lugar que sucedió, pero ya no me genera ninguna emoción y no me duele. Y la persona tampoco me genera ninguna emoción y no le deseo absolutamente nada, solo que pues que Dios lo bendiga. Y que espero que le encuentre lo mismo, paz, liberación. Gabriela Flores, buenas noches. Ninfa Segovia, Alicia, pido perdón y vuelvo a cometer errores. Bueno, eso ya lo platicamos. María Soria, saludos. Ay, se me borraron unos, déjenme ver los últimos comentarios. ¿Dónde me quedé? Chiquita López. Eso justamente me estaba pasando. Pensaba que no era normal ya no sentir nada por las personas que me dañaron. Al contrario, chiquita, aunque suena como chiquita. Pues no, qué chido. O sea, no creo que toda la gente, todo el tiempo tengamos que estar sufriendo y apegados a un dolor. Y creo que eso es lo maravilloso de la madurez emocional y de la liberación y del crecimiento espiritual. Cuando tú logras llegar a este proceso, creo que estos pasos que yo entendí, o sea, creo que entre la comprensión, la misericordia o la compasión por el actuar del otro, el perdón se da solo. El perdón te libera tanto y te quita tanto que dejas de cargar. Luego yo le puse aceptación, inclusive yo podría invertirlos ahorita, que lo veo y lo analizo, digo, tal vez después del perdón viene la liberación y al final la aceptación. Ya esos dos últimos órdenes no afectarían, creo. Pero no necesariamente las personas te tienen que generar. Inclusive yo te diría, si yo me topara esa persona ahora que lo veo, yo puedo estar frente a mi hermano, a un lado de personas que yo consideraba que me hicieron daño y no me generan ya ninguna emoción. Al contrario, yo siempre lo digo y ahora lo dicen en broma hasta mis amigos y mi familia más de, ahora ya hasta lo quiero, ya me cae bien, ya lo tolero. Creo que es un proceso porque no sé convivir con él y creo que él tampoco conmigo. No hemos llegado al punto de a lo mejor pláticas profundas, de conocernos, pero es normal porque pues imagínate cuántos pinches años yo fui bien culera, ¿no? Entonces yo lo entiendo. Pero en lo que puedo pues estoy, en lo que puedo le ayudo, en lo que puedo le trato de... Esa es mi parte de reparar el daño, o sea, en el proceso que estamos viviendo con mi cuñada, estar, ayudar, apoyar, dar ciertas palabras de consuelo de vez en cuando, pero hasta ahí. Y se irá dando en su momento. Ese de Gerardo ya lo leí. No les digo que se me borran los de estos. ¿En qué me quedé? Con un chiquita. Blanca Bedaño, últimamente yo soy muy iracunda con mi esposo porque vivo en el pasado de sus abandonos e infidelidades. Y solo se queda callado y me molesta su actitud. Pues, ¿qué te dice Blanca o qué esperas que te digan o qué? Así hablo, perdón. Es que lo que tú quieres es pelea. Una persona iracunda al descargar su ira quiere que le contesten para gritar más. Y cuando el otro no te grita, se te quita el pinche sabor del grito. Así como de, qué chiste, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que tú tienes que analizar, mi querida Blanca, es tu intención. La intención o la pureza, dirían en el acompañamiento espiritual. Analiza tu pureza de intención, con quién lo haces. Y aparte, si tú dices, el problema es tuyo, tú vives en el pasado, él no. De verdad yo lo digo, y no es mala onda.
el cerebro del hombre es diferente al de las mujeres y el hombre sí tiene la capacidad de decir, pues ya pasó. La mujer no. Somos más emocionales, nos atoramos más, revivimos más, vivimos en el pasado y nos cuesta más trabajo. El hombre no. El hombre es, pues ya pasó, güey, ya estamos bien. Y no es cíniques, no es que sean cínicos, perdón, lo dije mal la palabra. Es que ellos son menos emocionales y menos hormonales que nosotras. Ahí el problema es tuyo, Blanca. La que vive en el pasado eres tú y es tu pedo, no de él. Porque entonces tu intención es que quieres que sufra por sus abandonos. Pero es tu problema, no de él. No logras ver el presente. A lo mejor ahorita sí está y te estás quejando porque te abandonó antes. Y tú te estás quitando vida. Eso creo que es la mejor parte de reparar. Empieza a ser consciente del daño físico, mental, emocional, espiritual que te causas tú al gritar y que le causas a él y de la tanta vida que te estás quitando, ¿eh? Antes sí te abandonó, no podías, gritabas y no estaba, ahorita que sí está gritas, ¿no te parece incongruente? Que mejor ahorita que sí está, no disfrutes, porque vuelvo al punto, la pelea no es con él, es contigo, con tu pinche mente que te dice, te abandonó, te dejó, te gritó, mira qué poca madre, mira, no güey, el otro ni al pedo, perdón que lo diga así, trabaja tú contigo, aquí lo digo con todo cariño, la loca eres tú. No justifico lo que él haya hecho. Eso es ya un problema de él. Ese es su costal de él. Eso lo tendrá que trabajar él. En esta acción específica que tú me dices, pues ahí la loca eres tú. Y así hablo en terapia, ¿eh? No crean que les hablo bien bonito a todos. Sandra Padilla, saludos. Mi querida Lucy, un abrazo. Quintero Méndez, saludos desde New York. Silvia Saleta. A veces uno perdona sin que te pidan perdón y uno pide perdón esperando que la otra persona lo otorgue solo para recuperar la paz. Soltar quita peso y dejar las cosas atrás te permite seguir caminando. Así es, mi querida Silvia. Creo que en esa parte y creo que ahí yo me metería un poco en esa acción. Tú pides perdón esperando que el otro te pida perdón, entonces no es genuina tu intención. Y cada uno de nosotros tenemos que siempre estar trabajando nuestras pureza de intención. Así lo maneja en el acompañamiento espiritual. Y yo siempre en mis discernimientos espirituales y acompañamientos espirituales con el sacerdote que voy, siempre le digo. Y siempre le pido a Dios, déjame ver mi pureza de intención. Ya tengo más trabajo personal, ya puedo conocer el nivel de mi locura, ya se me hace a mí más fácil. Pero hace algunos años, cuando todavía sí necesitaba más discernimiento, sí me costaba trabajo porque yo estaba así, hacía cosas todavía esperando otras. Y eso no es pureza de intención. Entonces, es un proceso, inclusive como tú lo dices, después ya perdonas sin que te lo pidan y sueltas. Porque te haces consciente que lo más fregón en esta vida es ser libre. Aunque el otro no te haya pedido perdón, aunque el otro no cambie. Puta, yo ya te perdoné. Tú ya no me haces daño. Hagas lo que hagas, no me haces daño. Pero si no te he perdonado y todavía tengo apegos y todavía sufro, entonces yo me estoy causando un daño a mí. Cuando yo me hice consciente de eso, dije, no manches, o sea, y voy al punto, que incongruente. Yo ya andaba de misiones, yo ya andaba en esto y trabajaba en Valora y hacía cosas y me estaba peleando con mi hermano. O sea, digo, no manches, güey, o sea, voy al punto, los que dicen que van a misa y están bien cerca de Dios, analicémonos pues, porque estar más cerca de Dios implica más compromiso. Gerardo, saludos, mi querida Leti Tejeda, saludos, María, Soria, definitivamente solo con la sanación y liberación espiritual y acompañamiento terapéutico podemos vivir en la verdadera libertad y felicidad. Así es, mi querida Mayra, Mayra Soria. Y sobre todo en el proceso que tú has tenido con tu familia, lo creo. Así es. Armida Vázquez, gracias por compartir. Yo no he podido perdonar a un lujurioso que ya se murió. Pues Armida ya se murió. No te quites vida por algo que no está aquí, que no tiene que ver ya contigo. No te quites vida. Yo te recomendaría estos pasitos. Se los voy a hacer en bonito porque y créanme que esta es mi letra en el tráfico.
no escribo así de feo. A veces a las prisas sí. Pero voy al punto. Entendimiento, si alguien los quiere escribir aquí ya que los vean, pero es 1, entendimiento, 2, comprensión, 3, compasión o misericordia, 4, perdón, 5, ahorita lo voy a cambiar, liberación, 6, aceptación. Entonces, entendimiento, comprensión, compasión, misericordia, perdón, liberación, aceptación. Tienes que vivir ese proceso. Si tú me estás diciendo de alguien que ya se murió, pues creo que entonces vive toda esta cuestión. Entendimiento, comprensión, compasión, perdónalo y libérate. Méndez Quintero, ¿en qué parte de Estados Unidos? Fui a Anaheim, fui unos días, estuve con mis amigos, ellos estaban cerca de Los Ángeles, no recuerdo muy bien la zona, estaban cerca de Pomona, creo, por ahí. Estuve unos días con mis amigos, les digo que mi amigo es pastor y es evangélico, y estaban en Calvary, algo así, que es una iglesia de la comunidad donde ellos están. Y luego mi hermano Francisco se fue y fuimos unos días a pasearnos a Disney por su cumple, y luego ya me vine, ¿verdad? Fue unos días que estuve allá. Pero no fui para trabajar ni nada, de hecho yo iba a ver a mi querida Elvia, y no se dio por horarios y por espacios, y no, espero pronto volver a ir a darme una vuelta y dar asesorías allá con Elvia, con la comunidad y con personas que me han invitado por allá. Que sería genial. Yo siempre quiero, me la paso muy bien. Y me tratan muy bien. Mi querida Elvia, saludos. Así es, tiempo atrás no conocía nada de lo que es el área emocional, y ahora sé que muchos años sufría por mi estado emocional. Así es, mi querida Elvia. De hecho, la vez anterior que fui en enero me tocó quedarme en casa de ella, que cocina delicioso, que es su familia, y yo muy feliz. María Estela, voy a pasos muy lentos, pero me hace gracias. Pues yo creo que lo más importante es no detenerse. Todos los inicios son pasos lentos. Acuérdate que ahorita vas como en el proceso del cambio, después ya vamos como en una etapa más tranquis. Chiquita López, gracias por tus palabras, buenas noches. Siempre pensé que eras una luz en mi casa. Ay, qué linda. Dios te mandó para entender muchas cosas y aprender. Dios te bendiga. Ay, gracias. Al contrario, ustedes son una luz en la mía. Centinela Fugaz, que si lo sé yo, te amo, mi Rebe. Cuando decía, solo quiero sanar yo, y acabamos juntos, te quiero, soy Araceli. Ay, mi querida Cheli. Sí, te entiendo. Y aparte sí creo, o sea, llega un proceso en que tiene que haber un crecimiento emocional, como dice Luz Evelia, tiene que haber un crecimiento espiritual. Es inevitable crecer emocionalmente y no tener esta necesidad de conocer a Dios. Yo lo decía, yo veía gente que decía, yo quiero ver al Dios que ellos ven, y me costó mucho tiempo, de verdad, como les dije, y yo platicaba con este amigo, él era católico, y yo lo conocí en los medios de aquí de católicos. Tiene su proceso, no lo juzgo, ahorita está en una cuestión que es evangélico, su creencia lo veo muy convencido en unas cosas, y yo como le dije, uy, o sea, yo no difiero en lo que tú crees, está perfecto, y no me, o sea, lo que me hace muy fregón, que estábamos platicando en esto, hagamos un proyecto en donde tú, que eres un máster en las escrituras, pero no vamos a meter ningún contexto religioso, que hablemos un día del rencor, y entonces que tú me expliques a través de tu perspectiva religiosa todas las citas bíblicas o todos los contextos o pasajes que hablen del rencor, ¿no? Y que entonces a través de la cuestión terapéutica y católica yo lo exponga. Entonces tú como evangélico y yo como católica veamos qué resulta. A veces nos tendremos que poner a discutir un rato, porque así nos pasó cuando estábamos allá platicando, y no discutir, sino llegar al punto del conocimiento de la creencia, o sea, pero se me hizo muy chido el proyecto, dijimos que lo íbamos a platicar y a ver si se daba. Como les digo, él colabora en una estación de radio evangélica cristiana, y pues yo, como se lo dije, yo soy una plena convencida de la Eucaristía y de Dios y de la religión católica, y no me afecta en mi amistad con él, con sus hijos, con su familia. 2 veces fui a un estudio de Biblia con él, que él le tocaba dar la clase, y en unas cosas, como yo digo, cada persona, mi creencia no se mueve y mi amistad con ellos no cambia.
Y creo que voy al punto, es tanto la compasión o el amor o el entendimiento que he tenido que yo sé separar mi amistad de una religión. Y qué triste que haya personas que por religión, por creencias, por ideas, se separan. O sea, es tu mente, es tu perspectiva, pero no es la realidad a veces. Y si es tu realidad, ¿por qué te peleas? O sea, como dije, a mí no me interesa convencer a nadie de que crean en Dios. De verdad, Dios solo los puede convencer y Dios le dará su proceso a cada quien. Mi única forma de hacerlo es esto, como hablo, la convicción que tengo que el único que te va a sanar es Dios. Por tu propia capacidad humana y fuerza humana, no vas a poder llegar a la comprensión ni a la misericordia. Eso es espiritual. Porque si no te va a ganar lo humano, voy al punto, te vas a querer vengar, vas a querer cobrártela, te va a salir la parte humana. Y si no tienes una parte espiritual, sigues atorado en esa parte. Mi querida Margarita, y creo que es el último comentario, ya me salieron más. No sé cómo le hice. Estoy en proceso de comprender el daño que hago en cómo actúo y soy detonante del actuar del otro. Pero Dios está en mi vida y sigo adelante en mi proceso paso a paso avanzando. Así es, Margarita. Creo que has dicho lo mejor para cerrar la junta. Estoy en el proceso de comprender el daño que yo causo, en cómo yo actúo, en cómo yo soy, a lo mejor un detonante para el actuar de los demás. Y estoy tratando, voy a agregar un poco ahí, el quitarme esta idea de que yo soy la víctima y empezar a hacerme responsable y consciente de que también yo causo daño. Y eso nos va a llevar a una conversión, como dice ella, es un proceso más genuina, porque yo no eximo el daño que hace el otro con su actuar, pero déjame asimilar el daño que yo causo. No me están preguntando qué hace el otro. Estamos en el proceso del programa en el que tengo que ver el daño que yo causo. Física, a lo mejor no les golpeo, como digo, pero emocional, mental y espiritual, pinches madrazos que damos, y a veces bien maquiavélicamente pensados y conscientes. Eso es lo más cañón. Y ahí sí tendrás que llegar al punto del arrepentimiento y reparar el daño. Tere Martínez, gracias. Y el último, Blanca Bedaño, pues gracias a ustedes. Bueno, pues concluimos hoy, 9:15. Es un proceso perdonar, pero creo que si logran llegar a este punto de dejar de vernos como personas ofendidas o dañadas o víctimas y hacernos conscientes del daño que hemos causado también nosotros y que también lo hacemos, es más fácil el perdón, es más fácil. Y hacernos tan conscientes que la falta de perdón a ti te destruye. Es una frase muy de cliché, es que es un veneno que tú te estás comiendo. Pues sí, la frase suena bien bonita, pero hasta que no la hagas bien consciente, no vas a dimensionar el daño que tú permites que te haga el entorno, pero tú lo permites. Si yo no lo permito, si yo tuviera esta parte como un caparazón, una capa protectora, no sé cómo decirlo, del estar consciente del daño que hace el otro, yo hoy en día entonces trato de entender por qué las personas actúan como actúan, no juzgo a nadie, no soy juez del actuar de nadie, lo comprendo y tengo misericordia, tanto del otro como de mí. O sea, cuando yo veo el error en el otro, cuando yo veo lo que hace otro que me empieza a causar emoción, luego me digo, a ver, Rebeca, o sea, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Olvídate de que eres terapeuta y que estás cerca de Dios, no manches, tú como ser humano, o como la Rebeca de hace 10 años, ¿qué hubieras hecho? Comprende al otro. El otro no piensa como tú, no tiene el conocimiento que tú tienes y eso es lo que te justifica, que no me justifica, Y no tienes por qué agredir o hacer actuar o sea, hacer sentir mal a otro, para nada. Comprendo tu miseria, tengo compasión de lo que hiciste, entiendo el daño tan grande que te causó lo que hiciste y por eso te perdono, a mí no me dañaste o no me dañaste o X, porque mientras yo no tenga el poder que tiene Dios, yo no puedo juzgar a nadie.
Yo hay algunos que hasta están en terapia conmigo y sí les hago ver, güey, si te das cuenta del daño que estás causando, pero yo no te juzgo, güey, solo quiero que lo veas. Logra ver el daño que causas y que te causas tú a ti. Si tú te... Ese creo que es el primer proceso de la autoestima, del amarse. Puta, fue cuando yo dije, no manches, güey, o sea, no me quiero ni tantito. Ya me quiero querer, yo decía, ya me quiero querer, ya no quiero sufrir. Pues entonces, perdona y deja de hacer lo que te causa mal. Y es un proceso, pero sí llega, sí se da. Que pasen una excelente noche. Ha sido un placer volver a hablar con ustedes. Yo también les extraño. Ya quería dar hasta una junta el domingo, pero dije, no, todos tenemos vida. Disfrutemos de nuestras vidas. Pero ha sido un placer estar con ustedes. Pues ya es el último cumpleaños de mi familia. Próximo lunes no habrá reunión, pero nos vemos en 15 días. Porque es cumpleaños de mi hermana, la más chica, y es la última que nos falta. Y ya no tenemos cumpleaños hasta abril con mi mamá. Entonces, y siempre y cuando no caigan lunes. Les mando un abrazo muy grande. Estamos en contacto a través de la página y cualquier cosa, pues ya sea. Tengo algunos mensajes de WhatsApp pendientes de contestar porque me fui de viaje, regresé, he tenido como muchos asuntos. Quiero agradecerles a todos ustedes. Mi cuñada ya fue operada, no les había platicado. Hoy me tocó llevarla a la rehabilitación, entonces sí tengo hoy, fin, muchos mensajes sin contestar. Le extirparon el tumor. Está en un proceso de rehabilitación, está en su proceso. Hoy que platicaba con ella en la mañana que fuimos a su rehabilitación. Pero está muy bien, de muy ánimo, está muy bien, estamos muy contentos y felices. Y ella está en su proceso y les agradezco sus oraciones. No dejen de orar por ella, por nuestra familia. Pero gracias a Dios y bendito sea Dios. Es una etapa que yo le decía a ella hoy, estás en este periodo difícil y complicado, pero como en un año nos vamos a estar agradeciendo a Dios y riendo de esta etapa. Y yo confío mucho en eso, y entonces creo que si estás en una etapa complicada, difícil, dura, turbia de tu vida, como se lo dije en una vez a mi querida Chio, no la resistas. Salte de la emoción, disfrútala, aunque suene raro, pero entonces trata de sacarle el mejor jugo posible y asimila qué te tiene que enseñar esta etapa de vida, porque es para tu crecimiento. Qué chingón es Dios que nos hizo sufrir. Yo lo veo hoy en día. Hoy sí me alegra mucho compartir con ustedes y hablar, a lo mejor como él dice, no creo que sea sabiduría, pero sí es experiencia, como dice el programa de los 12 pasos. Somos hombres y mujeres que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza a otras personas. Entonces, yo lo que hoy les comparto es eso, mi experiencia, cómo la adquirí, y te doy esperanza. Y espero poderla transmitir. Pero en el proceso que cada uno está, a lo mejor yo lo viví hace 15 años, hace 20 años. Entonces, no se desesperen. A lo mejor en 10 años, en 5 años, a lo mejor en menos tiempo, porque yo soy bien pinchinesia y me tocó más, me costó más. Cada uno de ustedes va a tener su grupo, cada uno de ustedes va a tener su propia página, su canal de YouTube, va a compartir en su propia misión. No todos son para salir en un programa, pero, y no porque no diga que no tengan la capacidad, algunos no querrán, pero es un proceso que en unos años van a lograr ver su crecimiento. Y ojalá lo puedan ver desde ahorita. Yo veo los mensajes de muchas personas que me escriben, que a lo mejor no estás en una terapia directa, pero si con estas pequeñas juntas ya hay un cambio, güey, no te desesperes, lo va a ver. Pero cada quien a su proceso y a su paso. Ya me voy a callar, ya ven que sí los extrañaba un chingo. Que pasen una excelente noche, nos vemos en 15 días. Igual yo creo que pudiéramos hacer una junta ya sea el martes, porque el lunes sí no puedo, ya sea el martes o el domingo. Igual el domingo en la noche la hacemos un día antes, si están de acuerdo, y si no, veré mis tiempos. Si la puedo hacer el domingo y ahí se queda grabada para el lunes. Excelente noche a todos. Concluimos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, sabiduría para reconocer o discernir la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía, porque somos bien pinches berrinchudos.
Que pasen una excelente noche, que Dios les bendiga. Hasta luego.